Hola a todos. En esta clase vamos a trabajar acerca de los principales debates que encontramos hoy en el campo de la psicología evolutiva. Ustedes se preguntarán por qué debates, podríamos pensar también en controversias que se plantean o discusiones que se plantean dentro de la ciencia, porque en realidad no todo está resuelto, no todas las preguntas se responden desde un mismo autor o desde una misma escuela, y aún sigue habiendo temas o preguntas que la psicología evolutiva se hace que no tienen respuestas cerradas. Vamos a ir viendo uno por uno cuáles son estos principales debates que la ciencia se está planteando en relación al desarrollo. El primero es el debate en relación a la descripción versus proceso. Quienes comenzaron las primeras investigaciones sobre psicología del desarrollo lo hicieron desde una mirada más bien descriptiva, es decir, intentaban describir las conductas de los sujetos y ver cómo éstas cambiaban a lo largo del desarrollo. Esto les permitía construir normas relativas al tiempo de aparición de los cambios en el desarrollo y establecer un calendario normativo en base a estadísticas y baremos regionales, es decir, podían de alguna manera predecir cuáles eran los logros esperables para sujetos en iguales contextos y que tuvieran iguales edades, ¿sí? Por ejemplo, una lista de logros del proceso de adquisición del lenguaje. A los 6 meses se espera que un niño balbucee, a los 9 meses se espera que un niño diga las primeras palabras, hacia el año, ¿se entiende? Es decir, cómo podríamos listar una serie de logros que pueden darse en cada una de estas edades. Otros psicólogos del desarrollo se enfocaron más bien en el proceso, es decir, identificaron cuáles son los procesos o causas que ocurren a lo largo del desarrollo. No miraron solamente los logros de manera descriptiva, se preguntaron por qué ocurren estos logros. Investigan estrategias y mecanismos de cambio y, por ejemplo, si lo comparáramos con el ejemplo del lenguaje, estarían focalizados en indagar cuáles son las estrategias y los errores frecuentes en la adquisición del lenguaje. O, por ejemplo, tratar de investigar cómo se produce el lenguaje del argot juvenil, es decir, este lenguaje que es propio de los adolescentes. Otra de las discusiones, que es una discusión histórica, pero todavía muy vigente en el campo, es la discusión entre influencias biológicas e influencias ambientales. Es decir, cuánto hay de cada uno en el desarrollo de un sujeto. Algunos autores van a señalar que biología es destino, es decir, que el desarrollo es un problema de maduración en tanto proceso biológico que gobierna el desarrollo, mientras que otros autores van a decir no, en realidad la biología solo es un punto de partida y lo que es importante en el desarrollo es todo aquello que se adquiera, se moldee a través del ambiente. En este sentido, van a tener una plena confianza en los estímulos ambientales y educacionales, como por ejemplo autores como Watson o Skinner. En los textos ustedes van a encontrar, fundamentalmente en una lectura optativa, que es la del capítulo 3 de Hetherington, numerosos ejemplos que amplían estas discusiones sobre la base de lo genotípico como el conjunto de rasgos que heredamos y lo fenotípico como el conjunto de rasgos que se van adquiriendo a lo largo del desarrollo. Los invito a leer ese material porque amplía con muchos ejemplos todas estas discusiones. ¿Cómo entonces las personas llegamos a ser lo que somos? Bueno, a través de la base biológica, lo dado, donde intervienen la herencia y las potencialidades, a través de lo apropiado, que es aquello que aprendemos a través de la experiencia y en contacto con el medio ambiente, pero no tenemos que olvidarnos de un factor fundamental en cada personalidad, la autodeterminación, que es aquella posibilidad a través de la libertad y de la voluntad de decidir finalmente quiénes queremos ser, más allá de los condicionantes biológicos y sociales que podemos tener en nuestra vida. También podemos distinguir dentro de este debate los distintos tipos de herencia.
la herencia específica, que es absoluta, en este sentido cada hombre es como los demás hombres, por eso todos pertenecemos a la raza humana. La herencia racial, según el grupo étnico, cada hombre es como algunos hombres, similar a su grupo racial. Y finalmente la herencia individual, que es aquella que nos hace seres únicos y no es absoluta. En este sentido también cobra importancia la definición del genoma humano como el estudio de las posibilidades que tiene un sujeto más que un determinante en la línea del desarrollo. Otro de los debates es el debate entre sujetos activos y pasivos. ¿Qué es lo que se va a preguntar la psicología en este sentido? ¿Es el sujeto un sujeto pasible de ser moldeado por el ambiente? ¿Recibe todos los estímulos y reproduce estos estímulos? ¿O es más bien un sujeto activo que puede controlar, modelar y dirigir su desarrollo? En este sentido, podríamos pensar que el sujeto es fundamentalmente activo porque no solo recibe los estímulos, sino que además, de alguna manera, a través de su propia reacción, va a moldear los estímulos de los demás y va a generar reacciones diferentes en los otros. Esto es lo que llamamos la influencia bidireccional. El rango o amplitud de reacción tiene que ver con que frente a un estímulo no todos los sujetos reaccionamos de la misma manera, sino que hay como un abanico de posibilidades frente a los cuales cada uno de nosotros puede reaccionar. Y la elección de nichos para el desarrollo hace referencia a que los sujetos muchas veces eligen aquellos ambientes donde van a desplegar su actividad. Es decir, si nosotros tenemos un temperamento más bien agresivo, probablemente no elijamos actividades que requieran estar sentados, quietos, en reflexión permanente, sino actividades que permitan desplegar ese tipo de temperamento. En cuanto a la continuidad y discontinuidad, es un debate que se va a plantear cómo es la naturaleza del cambio a lo largo de la vida. Algunos autores van a sostener que este cambio es un proceso gradual, continuo, ordenado, suave, que se va dando como si fuera una línea de avance a través del crecimiento. Otros autores van a decir no. El desarrollo es discontinuo, se da por saltos más bien abruptos, de una etapa a la etapa siguiente. El desarrollo de alguna manera puede mostrarse consistente dentro de cada etapa y cada etapa en sí misma es distinta de la etapa siguiente. En este sentido vamos a encontrar a la mayoría de los autores de la psicología del desarrollo, como por ejemplo Freud, Piaget, que van a señalar o van a dividir el desarrollo en estadios, en etapas, unas bien distintas de las siguientes. Aquí les planteo para que podamos ver cómo la psicología evolutiva piensa las etapas. Ustedes van a ver con los distintos autores que hay cantidad de denominaciones para las etapas. Yo puse aquí la forma en que lo denomina el ciclo vital para que podamos entender cada uno de estos estadios, por lo menos en una primera aproximación de cómo se presentan. El embarazo, la etapa gestacional, la infancia, y ahí la dividimos en primera infancia de 0 a 2 años, segunda infancia de 2 a 6 años, tercera infancia de 6 a 12 años, la adolescencia, la adultez y finalmente la vejez. Otro de los debates es el debate experiencias tempranas, experiencias posteriores. Aquí la pregunta o el debate se centra en pensar, ¿hay ciertas fases más importantes que otras para la adquisición de ciertas destrezas, habilidades, conocimientos? Es decir, hay algunos periodos dentro del desarrollo que son críticos, que si una adquisición o un logro no se dio en ese momento, no se va a dar nunca más, o más bien podríamos hablar de periodos sensibles, es decir, que si no se dan en ese momento, pueden darse en un momento posterior o pueden compensarse con otras adquisiciones. Quienes sostienen la importancia de la experiencia temprana van a pensar que los logros deben darse en ciertas fases o etapas. Quienes sostienen que las experiencias posteriores pueden compensar
algunas que no se hayan dado previamente, van a defender la plasticidad y la apertura del ser humano para poder cambiar y poder aprender. Otro debate es persona versus situación. Aquí lo que nos podríamos preguntar es si las personas cambian según las situaciones a las que se enfrentan. Es decir, una persona se comporta de la misma manera cuando está en su casa que cuando está en la escuela, cuando está en su casa que cuando está con su grupo de amigos, cuando está en su casa o cuando está en clases con un profesor y cuando está con otro profesor. Es decir, cómo las áreas de la conducta de alguna manera se manifiestan de distintas maneras según la situación en las cuales nos presentamos. Acá les presento un cuadro de un autor que se llama Bronfenbrenner, que ya lo vamos a ver posteriormente, donde él plantea un poco cómo la conducta de una persona se inscribe en distintos niveles de análisis. El microsistema, compuesto por la familia, los hermanos, el grupo cercano de amigos, el mesosistema, donde ya entra la escuela, los abuelos, otras instituciones a las que el niño pertenece, el exosistema, donde están los medios de comunicación, el trabajo, las empresas, los servicios públicos, y el macrosistema, donde ya tenemos que analizar la cultura, la religión, el Estado, los valores, el estilo de vida, cómo inciden en la formación y en el desarrollo de una persona. Otro de los debates es el que llamamos universales culturales versus relativismo cultural. Aquí lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la importancia de la cultura en el desarrollo? Es decir, ¿somos todos los sujetos iguales en las distintas culturas? ¿Hay algunos rasgos que se mantienen a pesar de las culturas dentro de las tasas de progreso de la adquisición del desarrollo? Quienes sostienen la importancia de los universales culturales van a decir que las leyes del desarrollo aparecen en todas las culturas. Quienes sostienen el relativismo cultural van a decir que cada cultura tiene grandes influencias en el desarrollo. En este sentido, es muy importante el concepto de canalización, que implica que cuanto más pequeños somos, más nos parecemos en las distintas culturas. A medida que vamos creciendo, la cultura incide sobre nosotros y nos vamos diversificando o se van abriendo distintos canales o formas de podernos desarrollar fuertemente influenciados por el contexto, el ambiente, la cultura. Este no es un debate, sino que es de alguna manera una afirmación. La importancia de las influencias históricas. Cuando analizamos el desarrollo tenemos que saber que el contexto dentro del cual cada uno de nosotros ha nacido juega un papel sumamente importante en el desarrollo, si bien es discutible cuánto. Esto lo llamamos efecto cohorte o generacional. Podríamos pensar cómo va a incidir en el desarrollo de cada uno de nosotros esta situación que estamos atravesando ahora como una pandemia a nivel mundial y cómo afecta a cada uno de nosotros las consecuencias de las acciones que tenemos que desarrollar. Finalmente, el último debate que vamos a presentar es investigación básica versus investigación aplicada. ¿Para qué se produce el conocimiento? Quienes defienden la investigación o practican la investigación básica hablan del conocimiento, de la importancia del contexto de producción del conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento sirve fundamentalmente para poder describir conductas. Otros van a trabajar en investigación aplicada, no solo van a describir conductas, sino que les va a interesar cambiar o transformar esas conductas a través de lo que se está investigando. En este sentido, entonces, cerramos la presentación del tema de los debates acerca de la psicología del desarrollo y los invito a leer el capítulo 1 del autor Hetherington, donde esto de alguna manera se explaya y se presenta con muchos ejemplos que van a ayudar a la comprensión. Las consultas las seguimos por el foro.